8:40, para que los minutos no sigan corriendo, voy a presentarles a nuestro invitado que está aquí con nosotros también en Radio Nacional. Nos acompaña José Aburto, poeta experimental. Ya vamos a hablar por qué es experimental y cómo se pueden además estimular los sentidos a través de la poesía. Qué maravilla. Él presenta La poesía es una invasión. Así es, presentándose en el MAC. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. A ti, muchísimas gracias. La poesía es muy poderosa, sin duda, nos mueve de diferentes maneras, según las palabras que se escojan, pero las palabras no son el único camino, entiendo, para ti como poeta. ¿A través de qué otros caminos es que tú estimulas los sentidos en esta muestra? Esta es una muestra retrospectiva de 25 años de experimentaciones que a lo largo de muchos años me han llevado a recorrer y a tratar de llevar la poesía a diferentes medios, diferentes soportes. Por ejemplo, el digital. Entonces aquí en la muestra van a poder explorar poesías que son interactivas, que trabajan con mouse o trabajan con aparatos electrónicos, o por ejemplo hay una que es una de las que más llama la atención, en la cual tú tienes que gritar para poder leer. Entonces el poema reacciona a lo que tú puedas hacer. También he ido experimentando con formatos en papel, por ejemplo, ¿no? Es uno de los formatos que normalmente la poesía siempre ha estado asociada, pero en este caso he transformado el papel a través del origami para hacer poemas que combinan origami con poesía, que se llaman poerigamis, donde tú puedes ver cómo el lenguaje se acopla, se dobla junto con el papel en una nueva forma, o libros experimentales, por ejemplo, libros artesanales, con diferentes formas de ser leído, con diferentes formas también de interacción. Entonces, inclusive hay un experimento en VR, por ejemplo, donde tú vas a usar unos lentes de virtual reality para poder explorar un espacio hecho de poesía, ¿no? Lo máximo. Entonces, un poco mi trabajo es experimental con diferentes formatos, diferentes soportes para la poesía, donde cada soporte te da unas nuevas opciones, nuevas oportunidades y logra que el lenguaje haga cosas que antes no podía hacer. Y en este camino tu proceso artístico empieza siempre en el texto para luego buscar un medio para comunicar, para interactuar, o cómo es que tú decides plasmar, digamos, una experiencia sobre un poema. Esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta que como que siempre nace de esto, ¿no? Porque uno entiende tenemos muy en alto el valor de la poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces pensamos que el arte de la poesía es como algo que está por encima del arte de lo interactivo o de la programación, que es uno de los soportes que yo uso. Pero en mi experiencia lo que ha sucedido es que yo escribí hace poco un artículo que se llama Lenguaje Cuántico, donde narro, por ejemplo, cómo algunas veces hay un texto que he escrito 10 años antes y que logro encontrar un código 10 años después que hacen match, que logran unirse y parecen que haber estado unidos siempre, o al revés también. Hay veces en que he guardado esperaban uno por el otro. Sí, o que he guardado una idea de una interacción o de un espacio o de una forma de componer algo, hasta que mucho tiempo después he encontrado el texto o he empezado a escribir el texto que le hace match, que es esa especie de encuentro. Entrelazamiento cuántico, ¿no? Que parece que está a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Es todo más orgánico entonces, que efectista en todo caso, obviamente. Sí, si no se siente como natural, ¿no? Claro. Tratar de forzar un poema en un código en un poema no funciona. Se encuentran. Es un encuentro fructífero como mágico, ¿no? Y en estos 25 años de trayectoria, José, ¿qué consideras que te ha permitido experimentar de esa forma? ¿Has tenido también, digamos, alcance otro tipo de técnicas, manifestaciones? Ahora que hablas de la tecnología, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu acercamiento con otras disciplinas? Sí, mira, mi historia es una historia, creo, bien particular, en la cual mis dos padres fueron programadores. Fueron de los primeros programadores que hubieron en el Perú. Mi familia salió de Barrios Altos y ellos aprendieron la programación de un nivel técnico. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás. Y programar era como aprender a tipear, como aprender a ser mecanografiado, ¿no? Entonces, no había tantos lenguajes como hoy en día, además. Había un lenguaje, era el lenguaje máquina, el COBOL, ¿no? Inclusive mi madre llegó a ser programadora, pero con tarjetas perforadas. Las primeras formas de hacer programación, ¿no? Entonces, hablando de lo más básico. Wow. Entonces, yo estoy muy expuesto a eso desde muy chico.
Y para mí la computadora fue algo que existía en la casa y era una máquina de escritura. Entonces, así como una máquina de escribir o como cualquier otra cosa más. Y cuando la poesía llegó a mí, digamos, cuando la poesía nació en mí, para mí era obvio que esa máquina que servía para escribir tenía unas posibilidades que el papel no tenía, o que la máquina de escribir no tenía, o que digamos, el lapicero no tenía. Y esas posibilidades siempre me atrayeron, ¿no? A partir de ahí un poco la sensibilidad fue creciendo y ahora ya salí un poco inclusive de la computadora a pasar a objetos, a instalaciones, a otros formatos. Y en esos otros formatos has tenido también influencias, así como nos cuentas de esta influencia familiar. Definitivamente, una de las cosas más, con más suerte que he tenido, es que en el Perú sobran referentes de poesía experimental, ¿no? De gente que quizá no solamente en el formato, sino también en el lenguaje, no se ha quedado con las formas naturales, tradicionales, obvias, ¿no? Una de mis mantras con los que más trabajo, una de las cosas que más me gusta decir es que la poesía que es esperada no es poesía. La poesía siempre tiene que sorprender. Y por suerte el lenguaje en el Perú, la poesía en el Perú tiene mucha profundidad y tiene referentes que han roto todo lo que han encontrado por delante, más allá de solo el formato, también en el mismo lenguaje. Claro, ¿y qué tipo de temáticas son las que suelen a ti sorprenderte o exigirte que escribas al respecto? Es bien difícil hablar de temáticas porque la poesía no cree en límites, ¿no? Entonces yo he escrito de todo, he escrito sobre cosas muy cotidianas, sobre el amor, sobre el destino, sobre Dios, sobre el arte de la escritura, ¿no? Pero siento que siempre hay como unas cosas a las que volvemos, a las que son los temas que más nos atraen, como que más nos dan, con los que más nos sentimos cercanos. Y uno de esos es esta idea de lo circular, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchos poemas que son circulares o que terminan como empiezan y que siempre volvemos a donde estábamos al inicio. Muy bien, bueno, estábamos compartiendo, seguramente quienes están en el 7.2 y en nuestro canal de YouTube han estado viendo también imágenes sobre la muestra de nuestro invitado José Aburto. José, muchísimas gracias por habernos acompañado, éxitos en la muestra. Si puedes, por favor, hacer una invitación a los oyentes de Radio Nacional para que se acerquen al MAC de inmediato. Sí, al Museo de Arte Contemporáneo, que ha tenido la amabilidad de prestarme el espacio para hacer esta muestra conmemorativa de los 25 años de trabajo. Y ahí podrán explorar diferentes formatos, desde objetos, cuadros, computadoras, lentes VR, y seguramente encontrarán algo donde la poesía en este nuevo formato creo que pueda conectar con cualquiera. Muy bien, muchísimas gracias. José Aburto, poeta experimental, ha estado con nosotros esta noche en Somos Cultura. Vamos con